Anteriormente, las listas pueden contener cualquier tipo de dato, en particular cadenas de caracteres. Vamos a ver que hay métodos para funciones para manipulación de cadenas de caracteres que involucran listas. Eh, la primera función o método es la función split, que aparece en este ejemplo. Es un método de la clase cadena de carácter, de la clase string, a la cual pertenece en este caso S, por la forma como se definió. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es invocar ese método, el método split, que es una función que se aplica sobre, en este caso, una cadena de carácter. Y el resultado de aplicar este método es partir la cadena de caracteres en subcadenas de caracteres correspondientes a, en este caso, a las palabras, es decir, aquellas secuencias de caracteres diferentes de espacio. Cuando aparece un espacio, esto marca el fin de una palabra y el comienzo de otra, y esto pues es lo que le permite a la función hacer ese trabajo de partición. Entonces, el resultado es efectivamente una lista de palabras, es decir, de cadenas de caracteres partidas, en este caso, de acuerdo con la aparición de los caracteres en blanco. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, si lo ejecutamos acá de nuevo, pues podemos ver el resultado. La función split, el método split, tiene la posibilidad, aquí lo podemos ver en la documentación, de, bueno, de recibir en general una cadena de caracteres que es la que indica eh, qué criterio vamos a utilizar para partir nuestra cadena. Si no le damos este argumento, va a asumir que es el espacio en blanco, pero en este caso le estamos dando la secuencia de caracteres ta. Eso quiere decir que cada vez que encuentre ta, TA, dentro de la cadena de caracteres, entonces va a finalizar una palabra y empezar una nueva. Entonces, como lo podemos ver acá en el resultado, al llamar split sobre la cadena de caracteres S y con argumento TA, la cadena de caracteres TA, entonces eh, la cadena de caracteres va a ser partida en tres subcadenas que son retornadas en una lista. La primera es es, la siguiente es espacio, función, lo usamos en él, y después yer muchas veces. Fíjense que ta, la palabra, la cadena ta no aparece, simplemente se elimina porque en este caso se utiliza para indicar la cadena que finaliza una palabra o una subcadena y comienza otra. ¿Ok? Entonces a esta cadena se le llama delimitador. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos, por ejemplo, podríamos leer de la entrada eh, estándar, por ejemplo, una secuencia de números enteros separados por coma. Entonces, una forma de procesar estos números es la siguiente. Aquí con cadena.split, bueno, cadena es la cadena de caracteres que contiene la secuencia de números separados por coma. Aquí le estamos diciendo que esto nos lo separa en una lista utilizando como delimitador la coma. Entonces, en esta lista van a quedar una lista de cadenas de caracteres. Recuerden que split siempre retorna es una lista de cadena de caracteres. La primera cadena va a ser 12, la siguiente va a ser 34, etcétera. Si queremos esto manejarlos como números, pues acá vamos a poner dentro de este list comprehension que estamos utilizando, entonces queda num, que me recorre esa lista de cadenas de caracteres, le aplique la función int, que convierte la cadena de caracteres en efectivamente un número. Entonces, esto es lo que tenemos. Si no lo hacemos de esta manera, entonces esto quedaría así. Entonces fíjense que esto serían cadenas de caracteres, por eso es importante utilizar el int. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces acá estamos viendo también otro uso de las listas por comprensión, que es el de transformar los elementos de una lista. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otro método importante para la manipulación de cadenas es el método join, que lo podemos ver como un método que es el opuesto a split. Split es separar, eh, joint entonces es juntar.
Entonces, básicamente lo que hacemos es, dada una lista de cadenas de caracteres, eh, vamos a construir una única cadena de caracteres mediante la concatenación de estas cadenas de caracteres que aparecen en la lista, utilizando un carácter o una cadena de caracteres de pegamento o de carácter de unión. Entonces, la forma de hacerlo es, eh, esta es un método de una cadena de caracteres, pero en este caso es de la cadena de caracteres de pegamento. Entonces decimos, en este caso, pegamento, que es el alias de esta cadena de caracteres, que es la que vamos a usar para unir las subcadenas. Decimos pegamento.join, entonces estamos llamando el método join, y le damos como argumento la lista de palabras. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona. Entonces, para el primer ejemplo, entonces las palabras están pegadas utilizando la cadena de caracteres punto y coma. ¿Ok? De pronto por legibilidad aquí le podríamos poner un espacio. Veamos cómo cambia. Efectivamente, entonces acá nos queda punto y coma espacio. ¿Ok? Y acá hay otro ejemplo donde lo que estamos utilizando es tres asteriscos. Entonces acá se llama join con los tres asteriscos y esto permite que obtengamos una cadena de caracteres con donde las palabras están separadas en cada caso por tres asteriscos, y si la llamamos con una cadena vacía, entonces lo que obtenemos pues es las palabras concatenadas sin ningún carácter de separación entre ellas. Si quisiéramos, por ejemplo, un espacio, podríamos acá poner el espacio. Esto es diferente a tener una cadena vacía. Fíjense que acá sí efectivamente aparecen separadas por espacio. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros también podemos tomar una cadena de caracteres y partirla en los caracteres que la componen. Recuerden que una cadena de caracteres no es funciona como una lista, pero no es exactamente una lista. En particular, no es mutable. Entonces, si eventualmente queremos poder manipular la cadena de caracteres, eliminar y agregar caracteres, entonces lo más fácil es convertirlo en una lista. Y la forma de hacerlo simplemente es invocar lista, que es una función que me construye una nueva lista con el argumento S, que sería la cadena de caracteres. Entonces el resultado es una lista donde cada elemento corresponde a un carácter de la cadena de caracteres original.